Muy buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad. Hoy continuamos, después de algún mes, con la historia de los infiernos, que pertenece a este grupo de videoaudios que tienen que ver con el origen de las cosas que nos han contado y que tienen un impacto en nuestra educación, en nuestra formación, en nuestro día a día, y que se comparten en muchas culturas, porque, como habréis visto ya, en la historia que estoy haciendo, la revisión que estoy haciendo de la historia de los infiernos, hemos tocado ya un montón de cosas desde el principio, no de los principios, pero de hace muchísimos años, como ha sido los etruscos, lo védico, lo homérico, el gel de lo que se llamarían bárbaros, que sería de los vikingos, el chamanismo, África, América precolombina, Egipto, Irán, la India, y hoy vamos a tocar un poquito el tema de Grecia y Roma. Como veréis, el infierno es común todo el tiempo. Común, o sea, que para unos existe, otros le van dando una forma que es muy interesante, porque desde los inicios no tenía la importancia y la relevancia que, como veréis, en unos siglos más adelante va a tomar y que se va a apoderar de muchas culturas y que va a impregnar todo lo que tiene que ver con la religión, con el trabajo, con la política, con las personas. Y nos va a marcar mal como los burros o como las vacas estas, las pobres vacas que marcan con un sello. Dicho esto, voy a comenzar hoy con Grecia y Roma, y lo he titulado Grecia y Roma 1, y vamos a ver por dónde salimos. En Grecia, las corrientes filosóficas de la época clásica ponen en tela de juicio la vieja concepción del Hades homérico. Por una parte, poetas y autores trágicos responden al problema del mal mediante el fatalismo. El fatalismo es una cosa muy recurrente. Bueno, el fatalismo es lo que gobierna hoy la comunicación, en todos los sentidos, desde hace mucho tiempo. A la vez que acentúan la idea de un juicio después de la muerte. Zeus castiga a los muertos por los crímenes que han cometido, afirma Esquilo. Zeus castiga a los muertos por los crímenes que han cometido, afirma Esquilo, que evoca también la implacable justicia del Hades. El Hades es el infierno. Píndaro piensa igualmente que existe un juicio en los infiernos. Sófocles, en Edipo Rey, describe las almas de los tébanos muertos que vuelan hacia la ribera de Poniente. Y Aristófanes, en Las ranas, distingue también entre los salvados, que van a la pradera, y los condenados, que son conducidos al cenagal. Como veréis en la historia, si habéis leído algo de los infiernos, que hay muchas obras, por la misma de Dante Alighieri, veréis que el hombre, el ser humano, es muy creativo en el dolor. Es increíblemente expansivo, es de una voracidad creativa alucinante. Y cuando tiene que hablar de los cielos, es un poco, como siempre, melifluo, flojeras. Bueno, es una manera de hablar esto, ¿no? Embobado, como si solamente hubiese eso. Esto nos indica mucho que tenemos una tendencia, yo no sé si sale o viene de que en la vida al nacer somos muy dependientes, y que para hacernos sitio en la vida y sobrevivir hemos de tener protección en un principio, al nacer, a los primeros meses, a los primeros años, y que luego tenemos este componente de conciencia que marca mucho y que, como consecuencia de ese dolor, que llaman también los budistas, que es un dolor natural, luego está el dolor mental, tendemos siempre a ver las cosas con horror. Los filósofos manifiestan opiniones mucho menos radicales. La vieja mitología, incluso adaptada, con sus dioses antropomorfos, sujetos a las mismas pasiones que los hombres, no les satisfacen. ¿Con qué derecho podrían imponer castigos a los humanos unos dioses cuya vida no tiene nada de ejemplar? Más allá de la imaginería popular, intentan situar el problema del mal y de su eventual satisfacción. Las soluciones que sugieren, la mayoría de voces confusas, manifiestan su embarazo y favorecen
el escepticismo. Esto es interesante porque en esa época de Grecia, cuando habla de dioses antropomorfos, significa dioses con formas humanas que eran unos golfos, viciosos, enreadores como los hombres, y sin embargo les daban el lugar de los dioses. Literalmente lo mismo, una extensión del ser humano a otro nivel y que llamaban dioses. Heráclito reabsorbe el mal en el conjunto de la armonía universal, a la cual contribuye lo que implica la idea de una justicia inmanente. Leucipo y Demócrito vinculan las nociones de bien y de mal al azar. Los pitagóricos piensan que el alma se eleva o se rebaja según que obedezca al espíritu o al cuerpo, pero apenas hablan de castigos. Sócrates relaciona el mal con la ignorancia y sugiere que el mismo es su propio castigo en esta vida. No prevé ningún sistema de castigos en la vida futura. Aristóteles, partiendo de principios muy diferentes, llega a la misma conclusión. El infierno en el más allá no existe. ¿Y cómo podría existir cuando la muerte del individuo es total, cuerpo y alma? Es aquí abajo donde el hombre malvado trabaja en su propia perdición, impidiéndose a sí mismo lograr la perfección de su ser mediante el desarrollo de las virtudes. Ignora su verdadera naturaleza y corre en pos de falsas dichas que le desagradan. Ahí está su infierno. Dios no se ocupa de esos asuntos ni se rebaja a juzgar a los hombres. Es interesante porque aquí se van mezclando cosas y hay hasta puntos en los que tienen clarísimo que cuando se acaba, se acaba. Unos, otros no. Para el materialista y determinista Epicuro, a los dioses injustos y egoístas no les interesan en modo alguno las acciones de los hombres, que por lo tanto no tienen nada que temer después de la muerte. En esta vida, el mal es lo que amenaza la paz social y el equilibrio del individuo. Todo lo demás está permitido, lo cual, lejos de fomentar una vida de desenfreno y de crítica acerba, preconiza la conducta más conformista y más austera. Quien no la respeta atrae sobre sí diversos males, que son como un castigo inmanente. Entre los estoicos, tampoco hay por qué temer algo después de la muerte. No hay más que una dispersión, si no hay más que átomos. Pero sí hay una vuelta a la unidad, o mejor dicho, al haber una vuelta a la unidad, no hay más que una extinción o una emigración, afirma Marco Aurelio. Para Séneca, la muerte es una vuelta allí donde se hallan las cosas que no nacieron. El mal consiste en oponerse al orden del mundo. Está condenado al fracaso, que es el castigo del malvado. El mundo romano es la prolongación de estas reflexiones. Hasta ahí ha sido el mundo griego. Como veréis, pues como hoy en día hay opiniones, certezas, creencias de todo tipo. El mundo romano es la prolongación de estas reflexiones. Cicerón no entrevé en absoluto la existencia de un infierno y considera que todo lo que dijeron los poetas no es más que un entramado de fábulas. La alternativa se halla entre la felicidad con los dioses y la nada. La muerte extingue en nosotros la vida misma del alma. Es algo sin consecuencias. Y si por medio de ella se llega a una morada eterna, es algo que se convierte en apetecible. Ahora bien, no hay otra hipótesis posible. Así pues, ¿qué podré yo temer si después de la muerte no puedo ser desgraciado o tengo que ser bienaventurado? Los malvados solo tienen que temer una reencarnación. Mucho más interesante, audaz y moderno es el pensamiento de Lucrecio. La vida de este poeta, filósofo y sabio, nacido hacia el año 100 y muerto en el 55 a.C., es casi desconocida. A través de una obra, o de su obra, De Rerum Natura, la naturaleza de las cosas, poema didáctico en 6 libros en el que expone el pensamiento de Epicuro, se deja ver un hombre solitario y tranquilamente pesimista. A mí es importante, lleno de piedad hacia la humanidad. A mí es importante, por lo menos, hacer aquí una parada para entender
que ya con los griegos empieza la cosa a tomar más complejidad. Es decir, se abre el abanico de las culturas, de las percepciones, de la lógica del pensamiento, con ideas enfrentadas, distintas. No hay infierno, aquí se acaba todo, somos buenos porque somos buenos, no somos buenos porque somos buenos, o tendremos a la bondad si después no hay nada. Hay visiones, no hay visiones, estas vendrán más tarde. Y es importante porque en mi concepción de las cosas culturales, lo que ya vengo diciendo en capítulos anteriores, es que para mí todo es vibración y energía, y que las formas antropomórficas que podemos encontrarnos en las meditaciones, en los viajes psicodélicos, de manera natural, muchas personas solo obedecen a un lenguaje, que aquí es lo que tengo la duda, pero tampoco me preocupa tanto, que o creamos nosotros, o crea nuestra conciencia, o crea lo que hay y existe y que no está en la vida material, conciencia, espíritu, lo que queráis, para hacernos entender dónde estamos. Por eso nos encontramos con gente que dice: me ha guiado que Jesucristo para este libro, curso de milagros, me ha guiado Buda para este libro, curso de lo que sea, o libros de tal, me ha guiado, me ha aparecido un ángel Gabriel. A mí todo eso no me molesta en absoluto, me encanta. Por eso encontramos los chamanes sincréticos de México, que combinan formas que tienen que ver pues con mayas, aztecas, toltecas, y conjunto las adopciones de los conquistadores invasores que estuvieron por ahí españoles durante un tiempo y que trajeron sus culturas. Sí, lo veo así, lo entiendo así. Por eso no me molesta en absoluto nada. Es decir, si hay 1000 dioses hindúes, 2000, si se encuentra uno, no sé, si se encuentra uno a Shiva o se encuentra... Me da lo mismo. Para mí son formas que nos regalan para que nosotros podamos entender y aceptar y darle forma a las cosas. Nada más. Lo podéis llamar energía, Dios, lo que queráis. Esa es mi comprensión de las cosas y así lo veo. Porque así podemos entender que no hay enfrentamiento entre las diversas culturas. Hay enfrentamiento de las culturas y de las religiones cuando se convierten en instituciones y se convierten en universalistas que quieren el poder y controlar a los demás. Por ejemplo, cuando quieren controlar el fuego o otras tantas cosas. O la educación. Sigo. Esta no tiene nada que temer en el más allá, donde no hay nada. La muerte es total. Hay que eliminar y destruir ese temor del aqueronte que, penetrando en el fondo del hombre, siembra la confusión en la vida y la colorea completamente de la negrura de la muerte. Lucrecio, estamos hablando de Lucrecio, reprocha a las diversas religiones el haber creado esos mitos infernales que fomentan nuestra angustia, cuando ha sido de ordinario la religión misma quien ha dado origen a actos impíos y criminales. Fijaros ya lo que suelta Lucrecio. ¿Por qué tenemos que recrearnos en estos mitos de dolor y de angustia? Pero es que lo arrastramos todavía. Esto lo arrastra, por ejemplo, el budismo. El mundo es dolor. Pues yo creo que hay que empezar a preguntarse. O Adán y Eva, el catolicismo, hemos nacido con pecado. No, perdona, el que nació con pecado sería él. A nosotros déjanos en paz. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Sí, es momento de preguntar estas cosas. En el canal de parto ya el niño sufre el dolor. Estos no son religiosos, esto sería Stanislas Grof, la psicología trascendental. Yo me hago estas preguntas y me las quiero seguir haciendo, porque si no, pasamos de sentencias a sentencias, que está bien, que yo puedo entender y comprender y estoy dispuesto a escuchar. Porque he entrevistado a 2.000 personas, a tres, no sé, a 20.000 personas, o mujeres que han nacido, o les he hecho viajes retroactivos y cuentan el canal de parto. Para mí fue un dolor. He llegado a la conclusión, pues yo creo que es momento de plantearse esto y empezar a verlo de otro lugar. No digo cegarnos, no digo rechazar lo que hay, no. Digo empezar a preguntarnos, ¿para qué? Para salir de estos infiernos infernales. Como dice Lucrecio, reprocha a las diversas religiones el haber creado esos mitos infernales que fomentan nuestra angustia, cuando ha sido de ordinario la religión misma quien ha dado origen a actos impíos y criminales. Lucrecio ya habla de que las religiones como instituciones han sido impías y han creado y han dado origen a actos impíos y criminales. O sea, no es de ahora que son más malos que un dolor. Esto es la naturaleza humana.
Las viejas imágenes infernales no son más que alegorías y mitos sin base objetiva. El verdadero infierno es la vida, o más bien la angustia que se apodera de nosotros ante amenazas imaginarias o ante males reales. Miedo de la muerte, miedo de los dioses, miedo de los castigos, miedo de la enfermedad y del sufrimiento, remordimientos de conciencia, hastío de la vida. Cada uno intenta huir de sí mismo sin poder lograrlo, evidentemente, quedando atado a sí mismo a pesar suyo y comenzando a odiarse. Esto es Lucrecio. El amor mismo es un suplicio, una locura, un deseo rabioso que jamás puede satisfacerse. Para Lucrecio, el infierno es el yo y todos sus temores, es la angustia existencial. Es decir, no lo creamos nosotros, de alguno de esos temores puede uno liberarse, como el temor de Dios y de la muerte, pero la angustia fundamental del infierno no desaparece más que con nosotros mismos. Fijaros si esto es una magia del reino de Dios, habita en ti y tú eliges si quieres vivir en el infierno, si eres infierno o eres cielo. Luego llevaremos esto a otros lugares más complejos y más sencillos, como hacen los no dualistas. En el año 55 a.C., Lucrecio se suicida. A los 45 años, Lucrecio acaba por decisión propia. Las religiones han revelado el infierno futuro. Lucrecio ha desvelado el infierno presente, infinitamente más insidioso que se adhiere a la vida de cada uno, ya sea bueno o malo. La humanidad vivirá durante mucho tiempo en el temor del primero. Bastante hipotético. El aspecto extraordinariamente moderno del pensamiento de Lucrecio, precursor del infierno existencial, aparece en este pasaje de De Rerum Natura, donde proclama la ilusión de las primeras futuras, de las penas futuras, y devuelve a la vida presente su dimensión infernal. Y dice así: así es que, con toda seguridad, todos los castigos que la tradición sitúa en las profundidades del Aqueronte, todos, sean cuales fueren, los encontramos en nuestra vida. No existe, como dice la fábula, el desventurado tántalo continuamente cohibido por la enorme roca suspendida encima de su cabeza y paralizado por un terror absurdo. Lo que atormenta la vida de los mortales es más bien el vano temor de los dioses y el miedo de los golpes que con el destino nos amenaza a cada uno de nosotros. Tampoco existe Ticio confinado en el Aqueronte y desgarrado por los buitres. Por lo demás, ¿qué podrían encontrar estos en un pecho durante la eternidad? Por muy sobrecogedor que fuera el tamaño de su cuerpo extendido, por más que en vez de no cubrir más que 9 arpendes con sus miembros descuartizados ocupara la tierra entera, jamás podría resistir hasta el final un dolor eterno, ni ofrecer con su propio cuerpo una comida inagotable. Para nosotros, Ticio está en esta vida. Es el hombre arrojado en brazos del amor. Es el hombre al que desgarran los buitres de los celos y al que devora una angustia irracional. O bien aquel cuyo corazón se parte en las penas de cualquier otra pasión. También Sísifo existe en la vida. Lo tenemos ante nuestros propios ojos, empeñado en pretender ante el pueblo los fasces y las temibles hachas, y que siempre debe retirarse vencido y lleno de aflicción, porque pretender el poder que no es más que ilusión y que jamás se entrega, y en esta búsqueda tener que soportar duras fatigas equivale exactamente a tener que subir con gran esfuerzo por la pendiente de un monte una enorme roca que apenas en la cima vuelve a caer y va rodando de nuevo la llanura. De igual modo, alimentar continuamente los deseos de nuestra alma ingrata, colmarla de bienes sin poder saciarla jamás, de la misma forma que las estaciones cuando, con su llegada anual, nos ofrecen sus productos y sus diversos bienes sin que por ello nuestra sed de placer se agote jamás, eso es lo que es, a mi modo de ver, y simbolizan esas jóvenes en la flor de la vida que la fábula nos presenta ocupadas echando agua en un vaso sin fondo que ningún esfuerzo podrá llenar jamás. Aún más, ni el cancerbero, ni las furias,
ni la falta de luz, laguna, ni el tártaro, cuyas gargantas vomitan espantosas llamas, no existen en ninguna parte ni pueden existir. Sin embargo, hay en la vida un temor total a los castigos por las fechorías. Y que incorporan una expiación para el crimen, prisión, espantoso, despeñamiento de lo alto de la roca, barras, verdugos, picota, pez, láminas al rojo vivo, palizas. Y aunque no existieran estos castigos, el alma, consciente de sus crímenes y aterrorizada de ellos o de pensar en ellos, se aplica a sí misma el castigo y el rigor del látigo, sin ver siquiera cuándo pueden concluir sus males ni cuál será el final de sus penas para siempre, temiendo, por el contrario, que unos y otros se agraven tras la muerte. En fin, es aquí, en este mundo, donde la vida de los necios se convierte en un verdadero infierno. Aquí voy a parar porque lo que viene después es Platón, y lo importante de este relato de Rerum Natura, la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, es que es el primero que empieza, y fijaros que él se autoliquida, a decir, basta, 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 basta de este horror, basta de crear tanta basura, basta de llenarnos la cabeza de literalmente mierda, basta de ver infierno en todas partes, basta de autocastigarnos. Y sí, y ya habla de que existía en su época y que las religiones, porque habla de varias en su libro, no de una, ya eran un pozo sin fondo, literalmente sin fondo, de maldad, de control, en fin. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este Origen del Infierno. Sobre todo me interesa que le prestéis atención a Lucrecio. El libro de Lucrecio lo podéis encontrar online seguramente. Es fascinante, se lee muy bien y os lo recomiendo. Un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.